Comuníquese con Italia Tricolore 45 35 5707, línea de oyentes, y el contestador 45 35 5700. Italia Tricolore. Bueno, señoras, señores, estamos aquí en Italia Tricolore, el clásico programa de los domingos, para servirlo, para estar junto a ustedes y con interesantes notas, y bellísima música. Sigo agradeciendo, Lourdes, chicos, gracias. Y bueno, fuimos a la comunicación que tanto esperaban. Estoy con el licenciado Héctor Giuliano, que interviene tanto en nuestro programa porque nos da justamente una lección de economía sobre cómo se están comportando en esta situación. Buen día, Héctor Franco, los saludo, ¿cómo está? Buen día, Franco, gracias por llamar. No, por favor, siempre necesitamos de su apoyo para entender muchas cosas. Desde ya eso siempre a disposición y sobre todo de los oyentes, porque lo que trato yo es de transmitir aquello que Sí. los medios de comunicación y los economistas del establishment no solamente no dicen, sino peor todavía, lo ocultan deliberadamente. La situación en este momento está, digo, por una impresión subjetiva. El gobierno está vendiendo un discurso triunfalista mientras las cuentas no le cierran. Yo no interrumpo, yo quiero la pregunta y espero dejo que siga. Dicen que notas que nos llegan, que el país, el gobierno está alquilando dólares. ¿Alquilar dólares? ¿Qué significa eso? Bueno, esa expresión la usó Cristina Kirchner hace unos días. En realidad, estrictamente hablando, no es o no es alquiler. Sí, conceptualmente, el interés, la tasa de interés, el interés que se paga, es el alquiler del capital. Entonces, cuando usted coloca deuda, está pidiendo pidiendo dólares en alquiler. Así que desde el punto de vista genérico de la asimilación es correcto, sí, porque todo interés, el interés es el alquiler del capital. Ahora, a lo que se referiría la expresidenta es al hecho de que la Argentina está aumentando su cuota de endeudamiento. No nos olvidemos que la deuda llega allá con Milei cercana a los 500.000 millones de dólares. El último stock oficial, solamente en cabeza del Estado Central, a mayo, porque todavía no tenemos el dato de junio, lógicamente, de abril, no de mayo, es 485.000 millones de dólares. ¿Y sabe usted cuál es la tasa de interés promedio ponderada oficial que registra el Ministerio de Economía? 7,93%, o sea, casi el 8%. ¿A quién le paga esto? ¿A quién le pagan? Si usted aplica esa tasa, prácticamente redondeemos el 8%, a una deuda de 485.000, le da que por año la Argentina tiene que pagar 38.000 millones de dólares de intereses. Y está pagando con todo esfuerzo entre 10 y 12.000. Todo el plan de ajuste de Milei es para pagar intereses de la deuda. Para eso, esa es la finalidad. Acaba de cerrar, le digo el dato del primer trimestre, lo tengo bajado del Ministerio de Economía. El superávit fiscal que se obtuvo de casi 7 billones de pesos, 4.4 se destinaron a pagar intereses. Y la diferencia, 2.5, se está acumulando para los vencimientos que tiene ahora estrangulado el gobierno en julio. En julio le vencen el 9 de julio, fecha de patria, de la presunta independencia.
le caen al país vencimientos por 4.300 millones de dólares con los fondos buitres norteamericanos que entraron con Macri y que renovó el kirchnerismo con el acuerdo del año 2020 de Guzmán. Entonces vivimos para pagar intereses. Desde ese punto de vista, decir que el país vive alquilando dólares, sí, porque esos dólares a su vez se utilizan para pagar deuda o peor todavía, para fugar capital, porque resulta que el gobierno en las últimas 2 licitaciones de deuda que hizo no pudo renovar la totalidad del capital. Le quiero hacer una pregunta. Sí. Disculpe la interrupción, pero me parece así. Digo, Sí. ¿por qué, para qué y por qué nosotros necesitamos en su momento ir al Fondo Monetario, que creo que fue en su principio Previch, ¿no? Durante la... Originalmente. Digo, pero ¿por qué si tenemos un territorio enorme donde tenemos bienes? Tenemos tantas cosas. ¿Cuál es el problema? El tema es una vieja Pues se echan la culpa uno con otro, ¿no? Pero digo, ¿para qué fuimos? El tema es una vieja historia. Si nos remontamos a la época, efectivamente, Perón no quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional, fue siempre crítico de las relaciones con el fondo porque eran para imponer devaluaciones de la moneda. Y Bretton Woods. Claro, era el sistema de Bretton Woods que se había pactado antes de fines de la última guerra, en septiembre del 44, para consolidar el imperialismo económico-financiero norteamericano en el mundo. Y que es el que rige actualmente y el que es al cual Milei está adscrito formalmente, ¿no? Dicho por él, bajo una alianza subordinada incondicional. Pero vamos al tema concreto que me parece que es el que está estallándole a Milei. Milei vende triunfalismo, pero está siendo objeto de un salvataje como fue Macri. Milei está sobreviviendo porque tiene un salvataje de 50.000 millones de dólares, 1 año y medio de sacrificios impuestos para pagar intereses de la deuda, que el año pasado fueron unos 10 billones de pesos. Todo el atraso que se produjo, más que atraso, la licuación de ingresos que se produjo bajando salarios reales, bajando jubilaciones, bajando planes sociales, suspendiendo obras públicas, todo ese dinero se utilizó para pagar intereses y no alcanzaron, porque estamos pagando la mitad de los intereses a los fondos buitres que vienen arrastrando a creencias desde la época de Macri. Y Macri, recordemos que a los 2 años de su gestión fracasó y tuvo que pedir un salvataje al Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, que desembolsó el fondo 45 de esos 57.000, que todavía estamos refinanciando para pagarle al Fondo Monetario con plata que nos sigue girando el Fondo Monetario. Es una locura. El Fondo Monetario nos presta para que nosotros le podamos pagar las cuotas a ellos. Pero si no saben que no se les puede pagar, ¿por qué siguen dando? Porque la lógica de la usura, lo hemos hablado anteriormente, la lógica del prestamista usurero es prestar a quien no puede pagar, porque la lógica consiste en transformar deudas perpetuas. La lógica del prestamista usurero no es que el deudor le pueda pagar la deuda, es que no se la pueda pagar nunca. Entonces la Argentina está en esta trampa de deuda perpetua, donde está en pleno epicentro de una crisis, no puede renovar deuda. Esta semana, la licitación de deuda, el gobierno necesitaba 10 billones de pesos y consiguió 6. Consiguió el 60% de lo que tenía que renovar. 10 billones. La B negra, que son los fondos buitres. Perdón, son 10 billones. Billones de pesos. Serían 50.000 millones de pesos. No, como si... 50 millones de dólares, 50 millones de dólares. Más o menos, sí, a $1 de 1.200 daría más o menos eso. Sí. Pero ya
ya en la segunda licitación, el gobierno no paga un centavo de capital porque ni siquiera puede pagar intereses. Vive refinanciándolo con licitaciones que hace el Ministerio de Economía cada 15 días. En la última que hubo esta semana, le decía, vencían unos 10 billones de pesos en títulos, en distintos títulos, la mayoría son LECAP, letras que capitalizan intereses, o sea, la capitalización de intereses o anatocismo o interés compuesto significa que el interés que no se paga se suma al capital y devenga nuevos intereses. Es usura pura, usura pura, porque es como usted tiene una deuda con un banco o una tarjeta de crédito, por lo que sea. No puede pagar capital, tampoco puede pagar intereses. Lo que no puede pagar de intereses se le suma al capital y le devenga nuevos intereses. Y la suma va creciendo. Y se está denunciando que el gobierno está ocultando esta capitalización de intereses. Y no lo estoy diciendo yo solamente, ya lo viene denunciando gente de misma línea liberal, como el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, que lo acusó con fundamento a Milei de estar ocultando el verdadero resultado fiscal. Es claro, qué viveza. Yo no pago intereses, ese interés se me suma a la deuda y no lo registro en el presupuesto. La situación es sumamente grave porque Milei ha recibido un salvataje que le están desembolsando de 50.000 millones de dólares, 20.000 del Fondo Monetario Internacional, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del Banco Interamericano de Desarrollo, después 2 préstamos repo. Los préstamos repo significa que le das la plata y en garantía el gobierno tiene que entregar títulos públicos que a su vez devengan intereses sobre esos títulos públicos. Primero colocó 1.000 millones en un grupo de bancos mayoristas, privilegiados de Wall Street, ¿no? Los bancos mayoristas, los amigos de Caputín Colorado. Pero fue una oferta, no fue un pedido del gobierno. Es como decir, levantaron el teléfono de Wall Street y le dijeron, mire, acá tenemos 1.000 millones de dólares ociosos. Así que usted haga una licitación, ni licitación, fue una contratación directa. Así que usted, producto de una negociación con los bancos Morgan Stanley, los primos. Citibank, el Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, la banca Morgan. Sí. Bueno, estamos en manos de los sionistas, estamos en manos de los sionistas banqueros. Son los dueños la mayoría de los bancos tienen capital judío, pero no necesariamente todos. Bueno, no son todos sionistas los israelitas. Yo en este caso en particular no mezclaría el tema sionismo con el tema financiero, porque formalmente son temas distintos, pero el hecho de que el capital judío es determinante a nivel de poder financiero internacional, eso está fuera de toda discusión. Es lo mismo. Ahora vuelvo a señalar esto, el gobierno no puede renovar la deuda que vence. Entonces se está renovando a menos plazo y más tasa de interés. Esta semana renovó deuda a 30, 60 y 90 días. Quiere decir que en 30, 60 y 90 días el gobierno no va a poder pagar un centavo, tiene que volver a renovarla. Si no hay exportaciones, ¿de dónde van a sacar? No hay exportaciones, no hay actividad económica, no hay ciclo económico. Y bueno, entonces, ¿por qué cree que esta semana esta calificadora del Morgan Stanley, el MSCI, no le subió la calificación a la Argentina? ¿Y por qué ocurre esto de que los acreedores usureros no le están renovando deuda a la Argentina? Porque cuando se ven venir, digamos, cuando un barco se hunde, la rata son la que huye primero, ¿no? Bueno. Entonces, el riesgo que se está corriendo ahora es que el gobierno está en la angustia
de que no puede renovar deuda. Está trabajando con lo que se llama técnicamente tasa de interés invertida. Es decir, tiene que pagar más tasa a corto plazo que a largo plazo. Cuando usted toma cualquier crédito, la tasa es proporcional al plazo. O sea, si usted toma un préstamo a corto plazo, se supone que paga menos que por un préstamo a largo plazo. No, cuando los países están en crisis ocurre como está ocurriendo en la Argentina. Esta semana se colocó deuda al 40.5%, al 40%, y el gobierno se ufana de que está bajando la inflación. La inflación de mayo fue un 1.5. Mentira. Una inflación excepcional. Fíjese los alimentos, fíjese la luz, fíjese los servicios. Bueno, la tasa de interés mensual efectiva que está pagando es casi el 3%. Bien. O sea, está privilegiando el pago a los acreedores financieros a costa del aumento incluso de los salarios. Un gobierno que está en pro de la libre contratación, resulta que no controla precios que siguen subiendo, pero controla salarios que le pone un tope del 1% mensual. Y bueno, estas son síntomas de crisis. Ahí terminamos. No sabemos qué va a pasar, está esperando desesperadamente que este salvataje se instrumente lo más rápido posible. Claro, es bueno. una situación grave. Gracias, Héctor, le agradezco la intervención y todo esto. Espero no haber mareado mucho No. datos y todo, pero lo que ocurre es que yo siempre digo lo mismo, yo analizo hechos, Claro. la realidad de acá es como decir, sí, las cosas van muy bien, sí, a ver, muéstreme las cuentas. Claro. ¿Cómo? Cada vez sube más la cuenta, cada vez no puede pagar, está bicicleteando, y mientras sigue distrayendo a la opinión pública con adscripciones y payasadas. Muy bien. Una situación sumamente grave. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor, gracias por participar en este... Recíprocamente. Cumplimos 35, el próximo domingo cumplimos 35 años en el aire, con mucho honor y con mucha gloria. Gracias. Nos quedamos en la angustia, entonces, y vemos que se nos va el país de la mano como